Queridos amigos de la dulzura de mi carácter, un placer estar de nuevo con todos ustedes para su espacio de hoy día viernes. Bueno, podrían decir que he estado un poco como profeta del desastre esta semana, porque es que están sucediendo muchas cosas interesantes en las grandes ligas. Ya hablamos de la precariedad, de las posibilidades de los Bravos de Atlanta, las dificultades que enfrenta el equipo de los Astros de Houston. Houston, we had a problem. Están empatados en este momento en la división y con problemas para clasificar hacia la postemporada en los puestos de comodín. Y dentro de esa historia también hemos estado observando cómo la diferencia de los Dodgers ha venido disminuyendo ante San Diego y Arizona, y cómo la de Cleveland ha venido disminuyendo también ante Minnesota y Kansas City. Y esas catástrofes, lo que puede ser catástrofe, pasan. Y hay una muy particular que quiero hoy en un programa de historia contarles los detalles de aquella temporada de 1978, que fue la gran catástrofe de Boston. Y ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Cuando veas las bardas de tu vecino arder, con las tuyas en remojo. Nuestro programa, como siempre, cuenta con el patrocinio de Simple TV. Simple TV, mantente activo y vive la pasión de MLB con 1, 2, 3 juegos diarios para todos ustedes. Y eso solo puede lograr Simple, lo puede lograr y se lo puede llevar Simple TV, así de simple. Y también pues con el patrocinio de mi pana Franco Rausi, con toda esa experiencia acumulada en envíos consolidados aéreos y marítimos, con todos esos años trabajando en el puerta a puerta hacia y desde Venezuela. La gente querida de Atlantic 48, con toda esa gran experiencia, son nuestros dos patrocinantes. Empiezo a contarles la historia de esa temporada de 1978, una temporada, pues los Yankees venían de ser campeones de su división y campeones mundiales el año anterior ante los Dodgers de Los Ángeles. Y resulta que las cosas comenzaron muy bien para Boston. Bueno, Boston tenía un tremendo equipo encabezado por lo que fue la temporada. Para mí la temporada que llevó a Jim Rice al Salón de la Fama fue esa del 78, pero ahí estaba Jastrenki, estaba Fred Lynn, estaba Dwight Evans, Butch Hobson, y tenían como abridores a Dennis Eckersley, a Mike Torres, a Luis Tiant, de manera que los Yankees también tenían un buen equipo con Ron Guidry, con Catfish Hunter, con Eduardo Figueroa, que ganó 20 encuentros, y con cerradores como Rick Gossett y Sparky Lyle, y bateadores como Reggie Jackson y Craig Edwards, para nombrarle solamente dos. Pero ¿qué pasó? A pesar de que se veía un pequeño desbalance a favor de los Yankees, bueno, resulta que Boston comenzó con 11-9 en abril, 23-7 en mayo, 18-7 en junio, y en julio ya comenzó Cristo a padecer. Pero vamos a ubicarnos el día 25 de julio. 25 de julio, Boston tenía récord de 63-34. Y en el segundo lugar, en ese momento estaba Milwaukee a 5.5. En el tercero estaba Baltimore a 8.5. Y en el cuarto estaban los Yankees a 9 juegos y medio. Repetimos, eso fue el 25 de julio. Pero hay que retroceder un poquito para mostrar más lo que fue esa catástrofe, porque ellos habían sacado ventaja, y el 19 de julio tenían 62 ganados y 28 perdidos, y los Yankees 48 y 42. Estamos hablando de con 72 juegos por jugar, menos de la mitad, Boston tenía 14 juegos de ventaja sobre los Yankees. 14 juegos en esa rivalidad eterna y rivalidad grandiosa de estos dos equipos. Vayamos avanzando un poquito. Avanzamos al 15 de agosto. En ese lapso Boston juega para 11-10 y los Yankees juegan para 14-8.
toman por asalto el segundo lugar y se ponen a 7 de la punta. Pero un poquito más adelante, el 6 de septiembre, tienen una serie de fin de semana, los Yankees contra Boston. Una serie de fin de semana donde ya la diferencia del 15 de agosto de 7 juegos se había aminorado a solamente 4 juegos. Una serie de fin de semana en Boston. Y allí Boston llegó con 86-52 y los Yankees llegaron a 4 juegos. Bueno, allí se produjo algo que comparado o haciendo el símil de la independencia de los Estados Unidos, después fue proclamada como la masacre de Boston. La masacre de Boston fue el 5 de marzo de 1770, una batalla con los soldados británicos que perdieron, bueno, por paliza. Y allí muchos dicen que se inició la mayor intensidad para la independencia de los Estados Unidos. Pero el hecho es que jugaron esos 4 juegos y allí llegó Boston con 4 juegos de ventaja. Barrida total del equipo de los Yankees, 42 carreras a 9, y por eso esa fue nominada como la masacre de Boston y pues todas esas situaciones comparativas a través de la historia. Pero entonces estamos ubicados el día 10 de septiembre con los dos equipos empatados con 86 y 56. Ya era una tragedia espectacular después de que tenían 14 juegos de ventaja, le habían descontado 14 juegos de ventaja desde el 19 de julio. Y entonces de allí en adelante parecía que el equipo de los Yankees pasaba de viaje y sacaba toda la ventaja, como se dice en el hipismo, el que pasa gana y saca ventaja. Pero bueno, entonces aquí tenemos una información interesante, el dato de Simple TV, la pasión de MLB, Simple TV, así de simple. Y entonces tenemos que la situación es que los Yankees estaban empatados el 10 de septiembre, para el día 16 de septiembre ya habían sacado 3 juegos y medio, porque allí Yankees 4-1, Boston 1-5. Nos vamos hasta el 23 de septiembre y el 23 de septiembre Boston logra acercarse a un solo juego de la punta, ganan 5 y pierden 2, mientras que los Yankees ganan 3 y pierden 5. Y entonces llegamos al 30 de septiembre, el fin de semana de ese año 78, con los Yankees todavía con un juego de ventaja. El 1 de octubre, pues Boston tenía la oportunidad de alcanzar, y esa oportunidad le correspondió a Luis Tiant ante Toronto. Metió un blanqueo de 2 hits Luis Tiant, 6-0 el juego sobre Toronto, y no pudo Catfish Hunter, a quien le hicieron 6 carreras en ese mismo primer episodio, y Cleveland le ganó a los Yankees 9-2. Último día de temporada, Boston ganó, los Yankees perdieron, y entonces nos dirigimos a lo que iba a ser el juego de desempate el día 2 de octubre de 1978. Recordándoles, amigos, que Atlantic 48 es su empresa de envíos consolidados aéreos y marítimos y al puerta a puerta a Venezuela. Recuerden, 786-543-2159. Allí les atenderá con toda su experiencia acumulada Franco Rauchi. Estamos ubicados entonces en Fenway Park del día 2 de octubre del 78. La alineación de los Yankees: Mickey Riviere centerfield, Thurman Munson catcher, Lou Piniella right field, Reggie Jackson designado, Craig Little tercera, Chris Chambliss primera, Roy White en el left field, Brian Doyle en segunda porque estaba lesionado Willie Randolph, Bucky Dance en el short y Ron Guidry en la lomita. Por Boston también una muy buena alineación: Rick Burleson en el short,
Jerry Remy en segunda, Jim Rice en la derecha, Carl Yastrzemski en la izquierda, Carlton Fitzgerald, Fred Lynn en el center field, Butch Hobson y George Scott en primera, Jack Broheimer en tercera y Mike Torres el lanzador. Comienza ese juego de pelota y se va arriba Boston en el segundo episodio con un cuadrangular de Carl Yastrzemski. Dominio tremendo en ese juego de Mike Torres. Mike Torres pues vio cómo el equipo de Boston con un batazo de Jim Rice se ponía a ganar 2-0. 2-0 en Fenway Park a la altura del séptimo inning. Momentos históricos sin duda alguna, lo que sucedió con tantas variables y con tantas cosas que comentarles a todos ustedes. Séptimo inning, 2 hits y 2 boletos había permitido en 6 episodios Mike Torres, quien estaba tremendamente dominante. Sacó el primer out y después permitió hits consecutivos de Chris Chambliss y de Roy White. Trajeron como emergente a Jim Spencer, lo trajeron allí como emergente por Brian Doyle y no tuvieron otro emergente que poner por Bucky Dent. Bucky Dent, un bateador más de contacto. Y bueno, resulta que comienza el turno con 2 outs y con el juego pues en esa circunstancia de 2-0. Bucky Dent se para allí en la lomita con el bate agarrado cortico como acostumbraba, el que daba un pedazo así de bate hacia abajo. Nunca fue un bateador de fuerza. Bucky Dent le tiran el primer strike cantado, después el segundo strike se da un foul en un pie y bueno, lo tienen que atender allí por bastante tiempo. Le tuvieron que poner la agüita mágica para que pudiera tomar turno. Ubíquense, golpeado allí, bateador débil, sin fuerza, 0 bolas y 2 strikes. Y allí entonces ocurre que cuando él se va a incorporar de nuevo a la caja de batear, le manda Mookie Rivers, le manda su bate y le manda a decir con el recoge bate, mira, batea con este, que con este vas a dar un jonrón. Imagínate tú, tenía 4 o 5 jonrones en lo que iba de temporada. Y resulta que al siguiente picheo por todo el centro, un batazo descomunal por arriba del monstruo verde y se voltea el juego de pelota de manera dramática. Bueno, se ponían las cosas difíciles y no pasó todo allí porque después vino también otra carrera anotada por Mickey Rivers, empujada por Thurman Munson con un doblete y entonces el juego se ponía por 2 carreras. Seguía lanzando Ron Guidry en esa oportunidad lanzó 6 1/3, se enredó un poquito, había permitido esas 2 carreras limpias, la del segundo y la del sexto, y entonces entra nada más y nada menos que Rick Gossett. Bueno, Rick Gossett saca 2 outs y resulta que se mete en un problemón, y en el 8º inning le hacen 2 carreras, una empujada por Carl Yastrzemski y otra empujada por Fred Lynn. Lo estaban conectando con bastante facilidad, pero confiaron en su cerrador Rick Gossett. Sacó los últimos outs de ese episodio y todavía pues entonces tuvo que hacer lanzar el 9º inning, donde también se complicó y bueno, terminó resultando este juego pues con esa sorpresa de un hombre sin fuerza en sus batazos, conectando ese cuadrangular espectacular que en definitiva acabó con las esperanzas de los Medias Rojas de Boston y llevó a los Yankees a la Serie Mundial. Tuvieron que jugar 163 juegos, pero descontaron una diferencia de 14 juegos para el día 19 de julio, empataron el 10 de septiembre, terminaron empatados en la temporada regular y fue Bucky Dent el héroe inesperado con ese batazo
recordado para la historia, conectado ante Mike Torres, que repito, entró al séptimo inning ganando 2-0, le habían dado 2 hits y había dado apenas un par de boletos, pero quedó con la parte negativa de la historia, un lanzador que vimos aquí en Venezuela, Mike Torres, y que tuvo que operarse, y lo operó un médico venezolano, el doctor Morales, y él le agradeció eternamente esa operación que le significó pues una muy buena carrera, un punto agregado allí en información de los amigos de Atlantic 48. Esas cosas pueden pasar, sí, de que vuelan, sí, estamos siendo profetas del desastre, no, la historia, y esta es una historia muy bonita que tiene todos esos matices alrededor y que, bueno, demuestra que sí, la gran rivalidad de la historia, pero los fanáticos de Boston se ponen bravos conmigo. Yo no soy fanático de los Yankees, sin duda alguna soy un admirador de esa historia. La diferencia entre los dos, bueno, los eternos rivales, y 27-9 en series mundiales, y lo superan por mucho, pero ellos tuvieron su venganza cuando le ganaron aquellos 4 juegos seguidos y los quitaron de allí. De que puede pasar, puede pasar. Y estamos hablando, para finalizar, de que Boston vino jugando para 500 desde el 15 de agosto, desde el 25 de julio al 15 de agosto, 11 y 10, después 23 y 22 hasta el 10 de septiembre, pero ellos jugando para 500 y el otro equipo avasallando, terminaron empatados y se produjo este desenlace histórico. Eso es la historia del béisbol. Nos gusta pues de vez en cuando traerles todos estos detalles y todos estos movimientos y momentos dramáticos en la historia del béisbol. Para esto es la dulzura de mi carácter. Les rogamos que nos acompañen, les rogamos que estén con nosotros, nos manden sus mensajes, lo responderemos. La dulzura de mi carácter. Ajá. Apriétense los cinturones, los que tenían mucha ventaja y ahora están siendo alcanzados. Hasta la semana que viene.